Listo, buenas noches. Entonces, hoy vamos a estudiar el contrato de mandato, comercial. Vamos a ver este corto video y ya iniciamos la... Vamos a mirar ahora el código de comercio. Profe, buenas noches con Wendy. Wendy, ¿por qué no escribes por el chat? Si es para la asistencia. Bueno, señor. Gracias. Ahí pueden ver las diapositivas. No, señor. No, señor. No, señor. Aló. ¿Y ahí? Está cargando. Nada, doctor. Nada, profe. Ya. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar del mandato comercial. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 1262? El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no a la representación del mandante. Conferida la representación, se aplicará además las normas del capítulo segundo del título primero de este libro. Ok, entonces, bueno. El mandato puede ser para una sola
gestión, ¿sí? O para varias gestiones. Aquí hay dos partes. Aquí hay dos partes. Una parte se va a llamar el mandante. ¿Quién es el mandante? El mandante es el que está encomendando esa gestión. Y la otra parte se llama mandatario. ¿Quién es el mandatario? Quien va a ejecutar esa gestión que se le ha encomendado. Entonces, ese mandatario puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. El mandante puede ser también una persona natural o una persona jurídica. ¿Cómo creen ustedes que podríamos diferenciar que fuera un contrato de mandato tratándose que el mandatario fuera una persona natural? ¿Cómo creen ustedes que podríamos diferenciar el mandato de un contrato de trabajo? Doctor, en un arrendamiento inmobiliario. Sí, pero digo que cómo, o sea, cómo diferenciamos que estamos frente a un contrato de mandato y no frente a un contrato laboral, frente a un contrato de trabajo. Doctor, porque en el contrato de mandato no hay subordinación. Pienso yo que esa es la diferencia. Y al no haber subordinación, pues no hay contrato laboral. La primera, si ustedes se van al Código Sustantivo del Trabajo, el primer requisito que establece la norma es que haya una prestación personal, ¿sí? Acá en el mandato no se especifica que tiene que ser una persona natural. Por ejemplo, en un contrato de trabajo nunca el empleado puede ser una persona jurídica. Nunca. Tiene que haber siempre una prestación personal de esa actividad que va a hacer, de esa labor, independientemente. A ver, espera. Le chiqué poquita esta. A ver, les encargo el micrófono. Migi, el micrófono, Migi. Tatiana. Y de paso ese video que estás escuchando es mexicano. Profe, yo no lo tenía prendido. A ver. Entonces, en el mandato, diferenciándolo del contrato de trabajo, la prestación no va a ser necesariamente personal, ¿sí? No va a tener que ser una prestación personal de ese servicio. Esa va a ser una diferencia, digamos, fundamental. Ahora, la subordinación, bueno, también influye, ¿sí? Pero la prestación personal de esa actividad, es decir, cuando en la ley laboral que se habla que intuito persona, que la persona debe realizar esa labor por las cualidades que tiene, ¿ok? Podría asemejarse al mandato, pero acá en el mandato no se necesita que la prestación sea personal.
O sea, el mandatario puede delegar en otra persona la actuación perfectamente. ¿Ok? Miremos que ese contrato puede ser verbal o puede ser escrito, pero se va a entender que hay un contenido del mandato como tal. ¿Quién me ayuda con el 1263? 1263, contenido del mandato. El mandato comprenderá los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos sean necesarios para su cumplimiento. El mandato general no comprenderá los actos que excedan del giro ordinario del negocio o negocios encomendados, salvo que se haya otorgado autorización expresa. Ok, entonces, ese mandato, que es esa encomienda para realizar una gestión, va a estar todos, aún cuando haya una que presente, pero que Artículo de remuneración. El mandatario tendrá de pedidos. Cuando el complete ejecución el mandatario un honorario que se fijará tomando los hechos prestados y la remuneración total. Si la remuneración se halla en manifiesta, el mandante podrá demandar su reducción, probando que la clase de servicios es manifestada o acreditando por medio de pedidos la desproporción a falta de remuneración usual. La reducción de cuando la remuneración sea pagada o aumentada después. Entonces, el mandante a quien está encomendado y si la gestión no sé quién es el que está escuchando ese video mexicano, no sé si es Calisto o quién que está escuchando ese video mexicano. Está, primero no doctor, yo tengo aquí en silencio. Listo, que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver así a todos para poder determinar quién es el que activó el micrófono. Entonces, primero me interrumpe la clase al que se le salta el micrófono. Y segundo, que está escuchando algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando del mandato comercial. Para eso acá puse un video de lo que aplica en el Código de Comercio, que está en el aula virtual. Hay unas diapositivas donde está la norma. Entonces, ojo, porque están escuchando una vaina que no tiene nada que ver, y entonces después, cuando venga el día del examen, entonces van a venir reclamos diciendo unas cosas que escucharon en un video descontextualizado de lo que estamos hablando. ¿Ok? Doc, pero yo no estoy escuchando ningún audio diferente a lo que su merced está diciendo. O sea, no se alcanza a escuchar lo que usted dice que escucha. Yo no sé de dónde sale ese sonido. No, si hay una musiquita al fondo. Listo, de todas maneras, recomiendo para que no hayan de pronto que el micrófono se les active, ¿ok? Listo. Bueno. Entonces, ese mandatario, o sea, quien está realizando la labor, va a tener una remuneración. Y esa remuneración, pues, va a pactarse por el mandante, ¿ok? Si no se pactó o si se terminó, como dice acá la norma, se terminó antes de, digamos, el contrato de mandato, antes de completar toda la actuación para la cual se le había contratado, entonces se determinará esa proporción en base a un peritaje. Y un perito pues determinará la proporción de lo que haya que reconocérsele como honorarios, ¿ok? Si esos, digamos, si esa determinación de
peritaje está alto, entonces se puede, como dice acá, demandar la reducción por parte del mandante. ¿Ok? Demostrando pues que esa suma que se le reconoció o que se estipuló por parte del perito, pues es muy alta. ¿Ok? Eso es lo que habla acá del 1264. Ahora, en el evento que las partes no hubieran pactado el contrato, ¿ustedes creen que habría una afectación al contrato de mandato como tal, o podría estipularse la remuneración de ese mandatario así con un perito? ¿Qué creen? Sí, se podría ser, considero yo, profe. Porque si no pactaron de pronto la remuneración, pues está la figura del perito que dice, bueno, no dijimos cuánto, entonces como si no hay acuerdo, pues coloquemos un perito que pueda tasar de pronto el valor del servicio, pienso yo. Exactamente, muy bien, sí, Fredo, muy bien. Bueno, miremos que hay unos derechos y obligaciones que tiene tanto el mandante como el mandatario. ¿Quién me ayuda con el 1266? Yo, profe. Gini. Artículo 1266. Límites del mandato y actuaciones. El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. Los actos cumplidos más allá de los dichos límites solo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. El mandatario podrá separarse de las instrucciones cuando circunstancias desconocidas que no puedan ser comunicadas al mandante permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación. Ok. Entonces, hay algunas veces, algunas situaciones que no va a permitirse o no va a ser fácil que el mandatario pueda recibir como esas autorizaciones para tomar decisiones y que esas decisiones obligan, ¿verdad? ¿Sí? Ahora dice pues, sí, es difícil, ¿sí? Puede tomar la decisión que considera que la autoridad le da. ¿Qué busca el legislador esto? Que de pronto esa dificultad para comunicarle esas decisiones al mandatario no sea una causa para que pueda cumplir el mandatario con condición o con el hecho que se ha asignado, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca la norma, permitiendo que el mandatario pueda tomar esas decisiones o vaya de lo que se haya permitido o se haya dado por parte del mandatario. Para eso también hay una obligación que tiene el mandatario y es de informar al mandante con la gestión que va a realizar. ¿Quién ayuda con 1268? Deber de información. El mandante de más negocio retire pues detallada y justificada de la gestión general y todo lo que haya recibido por causa del mandato. Dentro de los 10 días siguientes del mismo, el mandatario una suma que esté obligado a entregarle en caso de la mora. Okay. Entonces, cuando se consigue el resultado que se había comentado. Es una acción. Y ahora, lo que es que mientras también vaya desarrollándose por parte del esta gestión, si incluye varias acciones o diferentes negocios, puede ir informando durante la ejecución de esos varios negocios. ¿Sí? No solo obliga cuando termina la gestión, sino que como al mandante sobre la decisión. ¿Alguna pregunta? Pues puede ser la situación que en horario sean varios. Entonces puede darse la posibilidad, hay pluralidad de mandatarios. Es decir, varias son las que van a realizar pero aquí no está a que se haya celebrado con cada uno un contrato. Voy a dar un ejemplo. Lo mismo en latín. Cuando a varias personas. Cada uno de los mandatarios podrá orar separadamente, pero una vez cumplido el cargo por uno de estos deberá el mandante notificar el hecho a los demás, tan pronto como tenga conocimiento de la celebración del negocio, o pena indemnizar que causen consunción o retardo. Si conforme al contrato los mandatarios deben obrar conjuntamente, será solidariamente responsables para con el mandante. Que nos escucha distorsionado. ¿No me he escuchado? ¿Aló? Pero se puede leer la parte. Sí, se lo escuchó distorsionado. Qué pena, compañero. Doctor, igual se puede leer, pero pues estamos participando. Artículo 232. Pluralidad de mandatarios. Mandato se confiera a varias personas. Cada uno de los mandatarios podrá hablar separadamente, pero una vez cumplido el cargo por uno de estos, deberá mandante notificar del hecho a los demás, tan pronto como el conocimiento de la celebración del negocio, so pena de los perjuicios que causen confusión o retardo. Si conforme
los mandatarios deben obrar conjuntamente, sean solidariamente responsables para con el mandante. ¿Me escucharon? Sí, claro. Sí, voy a poner un ejemplo. Si una persona, digamos, que él quiere un apartamento y una persona separada, se logra mandar con una lección, una vídeo, la cosa de cada uno de ellos. Por ejemplo, le va a decir a cada uno, a qué va a decir, mire, ayúdenme con la venta de este nombre y le voy a dar tanto, por si usted logra la venta, pero claro, una persona le digo lo mismo, pero yo le a José Humberto. Pero aquí en Mandela le han manifestado a cada uno de ellos que tiene la misma, que le han dado el mismo a esas varias personas, ¿sí? A esas personas. De esta forma, que si José logró conseguir el cliente, en la obligación de pagarle esa remuneración, solamente a así él celebró el contrato de mandato con sin decirle a José Humberto darle la indemnización por haber esa situación o por haber dado poner en conocimiento de José Humberto tal situación. Entonces, no significa que Edwin Beckenbauer deba celebrar el contrato con una sola persona. O sea, puede tener varios mandatarios, pero lo que aquí está buscándole la norma es la sinceridad, es decir, que tenga, que sea, digamos, transparente con los otros mandatarios, con todos los mandatarios, y les exprese que quien primero logre la venta, pues se va a llevar el galardón. ¿Cuál va a ser el galardón? La remuneración, los honorarios, la comisión por lograr esa venta. Eso sería un ejemplo de pluralidad de mandatarios, ¿ok? O sea, varias le da la misma misión a varias personas de forma separada, para que cada uno actúe separadamente. ¿Alguna pregunta acá? Doc, una pregunta. Sí, listo, digamos que el primero que logre la venta es la persona que se va a ganar la remuneración, ahí no tengo problema. Pero si digamos dos mandantes lo logran al mismo tiempo ahí, a mutuo persona, ¿a quién decide? ¿O lo hace el mandatario y decide? No, usted, ¿cómo se partiría ahí? ¿Cómo así? Que los dos logren el resultado al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Va a ser difícil. Sí, entonces ahí aplicaría que tendría que indemnizar a quien no le había avisado, a quien le había omitido o se había retardado en informarle. Ahí aplicaría el pago de esa indemnización. Listo, sí, señor. Gracias. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime. En la práctica a veces se mete, digamos, una persona, hay un bien para la venta y aparece en el país, venga, yo le ayudo a vender o listo, hay posibilidades. Pero es decir, entonces es ilegal. Persona que dice, no, necesito que me firme un compromiso que si tiene dos más, listo. Pero si es cualquiera, usted vende por mutuo propio o con cualquiera de sus mandatarios vende, a mí me da comisión. Eso no tiene asidero pues real para pagar así. Digamos un tercero que no hizo nada. Le informo que si Sí, usted quiere, claro. Si lo pactan, acuérdate que el contrato es ley para las partes. O sea, si lo pactaron en el contrato esas condiciones, digamos ahí lo que está haciendo el mandatario, ¿sí? Es estableciendo una exclusividad. Si las partes lo pactan, va a ser válido. O sea, aquí lo que la norma busca es evitar que el mandante celebre de forma separada los contratos de mandato y que no le avise a todos los involucrados de que hay varios mandatarios realizando la misma labor. Eso es lo que busca la norma evitar, que pase ese tipo de situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Perdóneme, sí, entiendo ahí, profe, pero entonces, por ejemplo, si tengo tres mandatarios para vender un bien, entonces les informo, el primero que lo venda, ese se gana la comisión, pero si uno la vendió y el otro dice no venga, no, digamos, estipulan el contrato, o sea, pues uno no lo firmaría. Si vendió José, ¿por qué le voy a dar a Juan? No, si Juan vendió, le dio a él, si José vendió, le dio a él, pero no puede reclamar Juan
si fue que el jugador, si fue otro el que encontró, consiguió el cliente para, pero es que, ojo, para vender el bien. Entonces solamente... Ojo, sí, Fred. No significa que contrató el mandante, reunió a los tres y les dijo a los tres ahí presencialmente, de los tres el que me venda primero se gana la comisión. Ese no es el ejemplo. El ejemplo es Edwin celebra un contrato con Andrés Quiroga. Solamente se reunieron ellos dos y realizaron el contrato de mandato. Luego Edwin se reúne con Sigifredo y realiza ese contrato con Sigifredo. Solamente ustedes dos. Y luego Edwin se reúne con José Humberto y realiza el contrato con José Humberto. Solo ellos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la obligación que le impone aquí el legislador a Edwin, que es el mandante? Que tiene que informarle a todos ellos para que sepan que no hay una exclusividad frente al mandato. O sea, de que él estableció una pluralidad de mandatarios, celebrando con cada uno un contrato de forma independiente para lograr el mismo resultado. ¿Cuál va a ser aquí la diferencia? La diferencia va a ser que cada uno se va a poner las pilas, ¿cierto? Cada mandatario para tratar de ganarse esa comisión. Pero no significa que entonces José Humberto fue el que la vendió y entonces Andrés y Sigifredo van a decirle, oiga, usted tiene que compartir la comisión, la remuneración que le iba a dar a José Humberto con nosotros. No significa eso, porque con cada uno celebró un contrato. Aquí cuando la norma habla de la, digamos, la sanción de indemnizar unos perjuicios causados al mandatario, es por haber omitido esa sencilla razón, digamos, ese pequeñísimo detalle, que lo omitió o se retardó mucho tiempo en decirlo, y cuando ya le quiso decir, pues ya ese mandatario había logrado digamos, la misión que se le había encomendado. Ahí es donde se causa la indemnización. ¿Por qué? Porque entonces digamos, se le ocasionaron unos perjuicios a ese mandatario. Y es lo que la norma dice. Ojo, usted puede perfectamente celebrar con varias personas un contrato de mandato de manera independiente. Y a cada uno le va a dar el mismo mandato. Pero usted debe decirles que no haya una exclusividad, que hay otros mandatarios también con la misma gestión, con la misma encomienda. Y como dice el dicho popular, el que primero se arrodilla, primero se confiesa, ¿no? Entonces, el que primero logró el cometido, la gestión, ese va a ser el que va a tener derecho a la remuneración. Entonces, la indemnización a los otros o al otro mandatario va a ser por esas situaciones de haber omitido decirle que había otro mandatario o haber retardado, es decir, cuando ya se lo quiso decir, ya el mandatario había hecho la gestión. A eso es lo que habla la norma. ¿Alguna otra pregunta? Listo, profesor, gracias. Tania del Mar. Tania. Señor. Bueno, para que me ayudes con leyendo esta diapositiva. Así como puede darse la situación. Señor. Sí, ya para que me ayudes con esta diapositiva, pero antes hago una pequeña explicación, ¿sí? Así como se puede dar la pluralidad de mandatarios. ¿Ya? ¿La leo ya? Ya te digo. Asimismo, puede suceder a la inversa. Artículo 1276. Ah, ok. Puede suceder a la inversa, o sea, que haya un solo mandatario, o sea, una sola persona que es la que va a realizar la gestión que se le ha encomendado y varios mandantes. Pongamos el ejemplo a la inversa.
El ejemplo que pusimos ahorita. Profesor, está escuchando como entrecortado. ¿Me escuchan mejor? Está como entrecortándose el audio, profe, por momento. Bueno, ya Tania va a leer el 1276 antes de poner el ejemplo. Mandantes. Artículo 1276. Solidaridad de los mandantes. Cuando el mandato se confiere por varios mandantes y para un mismo negocio, serán solidariamente responsables para con el mandatario de las obligaciones respectivas. Ok, entonces pongamos el mismo ejemplo a la inversa. Digamos que en el predio, en el inmueble, hay 3 propietarios. Y esas 3 personas celebran un contrato de mandato con Edwin. Encomiendan a Edwin la gestión para que les ayude a vender ese inmueble. Entonces, Edwin logró el resultado, para lo cual se le había encomendado la labor. Entonces, digamos que de las tres personas, Profe, no sé si soy, o sea, mi que no me está funcionando, pero la verdad no le estoy escuchando nada. Igual. Totalmente, doctor. No se escucha. Está fluctuando mucho. bueno, a ver, Creo que sí. acuérdense que está quedando la grabación, así que si de pronto hay fallas técnicas, como está quedando la grabación, pues ustedes pueden escuchar después la grabación. ¿Sí? Doctor, qué pena. Bueno, dime, Cristian. Doctor, qué pena. Es que así se esté grabando y se distorsione, ¿queda igual distorsionada la grabación? O si quedas es mudo como ahorita, queda así la grabación. Bueno, entonces voy a repetir el ejemplo que estaba poniendo. A la inversa, ¿sí? Que haya una pluralidad de mandantes y un solo mandatario. ¿Sí me están escuchando ahí bien? Sí, señor. Sí, doctor, perfecto. Ahora sí. Ok. Sí, señor. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla porque es probable que de pronto eso influya. Igual las diapositivas están ahí en el aula virtual. Entonces pongamos el ejemplo a la inversa. Hay un solo mandatario y hay 3 mandantes, ¿sí? Digamos que la propiedad está a nombre de 3 personas. Entonces, Edwin, que fue el mandatario, logró la misión que se le había encomendado, la gestión de la venta. Logró vender esa propiedad. Entonces, empiezan los mandantes a decir, digamos que los mandantes sean Juan Manuel, Fiorella y Cindy. Entonces, empiezan entre ellos a tirarse la pelota. Y Fiorella dice, bueno, yo solamente voy a dar lo que corresponde al 33.33% que yo tengo como propietaria. Esa es la posición de Fiorella. Entonces, en este caso, Edwin, como mandatario, puede cobrarle a cualquiera de los 3 la totalidad de la remuneración. O sea, los honorarios completicos a cualquiera de los 3. No es que Edwin, entonces, como hay 3 propietarios, le va a recibir a prorrata a cada uno. No.
A él no le interesa si de esos 3 hay uno que tiene la plata y los otros 2 no tienen. Pues de malas los contrataron y tienen que responderle por la totalidad de la remuneración. Entonces son solidarios. Cuando habla de la solidaridad, van a ser solidarios entre ellos como mandante. O sea que Edwin va a poder reclamarle la totalidad del pago de esa remuneración a cualquiera de los 3. No es que Edwin va a decir, Fiorella entonces me va a pagar el 33.33, Juan Manuel el otro punto 33.33 y Cindy el otro 33.33%. No. Le puede cobrar la totalidad a cualquiera de los mandantes, a cualquiera de los 3. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Claro, Seri. ¿Puedes repetir nuevamente? ¿Repetirte qué cosa? Te acabo de mencionar cuando estábamos en la figura que estamos hablando ahorita, por favor. Que cualquiera de los 3 va a pagar. Hay solidaridad. ¿Sí? Porque de pronto ustedes pueden pensar con una lógica común, que es diferente a una lógica jurídica. Entonces, bueno, Juan Manuel diría, como yo solamente tengo el 33.33%, yo voy a pagar lo que a mí me corresponde de la remuneración a Edwin. Si Juan Manuel tiene que pagar la totalidad. Y ya después va a ser problema entre Juan Manuel, cómo le cobra a Cindy y a Fiorella. ¿Ok? Hay una solidaridad entre los mandantes. O sea que es una situación que no se le va a cargar al mandatario. Cualquiera de los mandantes paga y después entre ellos arreglan. ¿Sí? Listo, ya lo comprendo. Gracias. Profe. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Sí, señor. Tengo una pregunta, no sé si de pronto se sale un poco del contexto. Hay 3 comisionistas que van a vender la finca, pero adicional a eso, el propietario de la finca, él también puso unos clasificados en diferentes lugares. Bueno, estás hablando del ejemplo anterior. Sí, señor. Resulta que uno de esos comisionistas iba a llevar el cliente para que compraran la finca, pero el señor no se dio cuenta que el interesado, que el que quería comprar la finca, había estado caminando el lugar y pues también había visto el clasificado y tomó la foto. Se comunica el señor con el propietario de la finca y cuando el comisionista se entera que era el posible cliente que él iba a llevar, empieza a reclamar la comisión. ¿Eso es legal o no es legal? El contrato es ley para las partes. Si establecieron que había, digamos, una exclusividad con alguno de ellos, entonces tendría que pagarlo, si lo establecieron en el contrato. Si no, tendría entonces que demostrar ese mandatario que por las gestiones que él hizo, ¿sí? Que por esas actuaciones se logró el resultado. Tendría que salir a probarlo. Hay un artículo que deben aprendérselo de memoria y es el 1757 del Código Civil. El artículo 1757 del Código Civil dice la carga de la prueba. O sea, quien alega algo debe probarlo. Entonces, si en ese evento había una pluralidad de mandatarios y uno de ellos manifiesta que gracias a la gestión que él hizo se logró el resultado, entonces tendrá que probarlo lo que está diciendo, le corresponde la carga de la prueba. Eso se repite en el artículo 167 del Código General del Proceso. Se repite lo mismo que dice el Código Civil y le agrega otra parte, y es la que el juez puede invertir la carga de la prueba, ¿sí? O sea, a la inversa, que digamos el demandante, la regla general, ¿cuál sería? El demandante debe aportar las pruebas, ¿ok? Por lo que dice el 1757. Si yo estoy demandando cualquiera que sea el área del derecho, si yo estoy presentando la demanda, yo debo aportar las pruebas, debo demostrar lo que yo estoy diciendo. Esa es la regla general. Pero en el
Código General de Proceso hay unas excepciones y dice que excepcionalmente el juez puede intercambiar esa carga y decir, entonces, como el demandante no tiene esas pruebas, pero el demandado está en mejor posición y puede probarlo, entonces invierte la carga y le correspondería al demandado. Pero esa es la excepción. Entonces, la regla general es que si alguien alega algo, debe probarlo. Trayéndolo al ejemplo, si uno de los mandatarios dice que gracias a las gestiones que él hizo, se logró el resultado, aun cuando habían otros mandatarios, tendrá que probar lo que está manifestando. ¿Ok? Sí, pero si el comprador dice que él acude a comprar la finca porque él vio un clasificado, no nombra al señor, al comisionista. Sí, pero entonces ahí habría que mirar en qué términos quedó el contrato. Porque yo creería que si un mandante contrata con varios mandatarios, hay una pluralidad de mandatarios, es para delegarle a esos la labor. No es para competir junto con ellos. ¿Quién logra primero el resultado? ¿Sí me entiende? Esa es como la Sí, señor. lógica a la figura. Ahora, el ejemplo que tú colocas pudo haber pasado, puede haberse dado en ese momento. Pero como te digo, entonces tendría que probar ese mandatario que la venta se logró gracias a las gestiones que él hizo. No basta simplemente con que diga yo tengo un contrato, entonces tendrá que probarlo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Doc, ¿esa actividad probatoria se hace mediante perito o solamente tipo escrito, yo hice esto y esto y esto y ya? Con esto pues defino que yo sí hice la gestión y que me debe restituir ese Con dinero. cualquiera de los medios probatorios que permite el Código General de Proceso. Listo, pues, gracias. Ahora, seguramente el mandatario va a alegárselo, pero en el ejemplo que coloca Florestela, seguramente que el mandante va a decir que no, que se logró la venta gracias a la gestión que él hizo. Entonces, ¿qué va a hacer el mandatario? Tendría que pues presentar una demanda y mirar qué medios probatorios va a presentar dentro de la demanda para tratar de demostrar lo que dice. Sí, entonces mediaron publicaciones en periódicos, sí, demostrar que esa persona vio, porque qué tal que en el evento, poniéndolo más complicado que el que como lo pone Florestela, qué tal que hayan puesto varios publicaciones en el periódico, avisos en el periódico. Entonces, ¿cómo determinaría en qué fecha vio el aviso? ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Entonces sería, dependiendo la carga probatoria que tenga ese mandatario, demostrar que se logró el negocio con ocasión de esa circunstancia. Ajá. Doctor, qué pena. ¿Y qué tipo de proceso sería? Un proceso verbal declarativo. Declarativo, bueno. Ok, gracias, doctor. O por lo menos primero intenta una conciliación y si fracasa la conciliación, podría irse por un monitorio, por ejemplo, en caso que fuera de mínima cuantía la comisión, para tratar de buscar una confesión. Si no se logra la confesión, entonces ese proceso monitorio se convierte en un verbal declarativo. Listo, doctor, gracias. Dime, Stephanie. Profe, una pregunta. En el ejemplo que ponía de que hay varios mandatarios y uno cumple el objetivo, ¿los otros qué pasa con ellos? Los otros quedan viendo un chispero. O sea, ¿perdieron el tiempo? Exacto. ¿Ni un pago ni nada? Claro, porque como dice popularmente el dicho, el que primero se arrodilla, primero se confiesa, ¿cierto? ¿Sí había escuchado ese dicho? ¿O no? Sí, sí, señor. Yo sé que a veces suelo ser un poco dicharachero, pero digamos que popularmente mucha gente lo dice. ¿Qué es lo que busca aquí la norma? La norma lo que busca es que el mandante sea sincero con todos los mandatarios, ¿sí? Y así todos saben a qué atenerse. Entonces, si todos saben a qué atenerse, en el ejemplo que pone Flor, que habían 3 mandatarios y los 3 saben, cada uno sabe que hay otras 2 personas que están haciendo la misma gestión,
la misma labor, al momento de que alguno de los otros venda, ya no tiene nada que reclamar porque no logró la misión. ¿Cuál era la misión? Lograr la venta, ¿sí? Y aquí, ¿cómo estaría trabajando para ese tipo de eventos? Para ese ejemplo que puso Florestela. ¿Cómo va a trabajar el mandatario o los mandatarios? ¿Cómo van a trabajar? Van a trabajar contra resultado. Si lograron el resultado, recibieron la remuneración. Mas no significa que todos los mandatos comerciales sean bajo esa modalidad. No significa eso. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, finalizando el mandato, para finalizar el mandato comercial, en el contrato de mandato puede darse la terminación del contrato. Y la terminación del contrato puede darse por diferentes situaciones, por mutuo acuerdo entre las partes o por otras situaciones que ahí establece la norma. Hago una pregunta para que me la responda cualquiera de ustedes. ¿Ustedes consideran que la muerte del mandante, de quien está haciendo esa encomienda, la muerte sea una causal de terminación del contrato? ¿Qué dice? No, no señor. No, profe. ¿Por qué no, señor? No. ¿Por qué no, compa? A ver, justifica tu respuesta. Vamos, vamos por un 0,5. Yo justifico la respuesta, profe, porque la muerte no es causal de exoneración de la responsabilidad del mandante, profe. Ajá, pero ¿por qué? Porque bueno, considero... Perdiste el chance, compa. Bueno, tranquilo. Claro. Calisto. Calisto. Hello. Calisto no estaba pidiendo la mano. Bueno, Juan Diego. Doc, yo digo que no, porque la muerte no es una expresión de la voluntad de la terminación del contrato. No, ¿alguien más? Doctor, ¿me repitió la pregunta, por favor? Janet. Doctor, pues porque es una persona jurídica y porque alguien lo puede reemplazar, ¿no? Si es natural, pues no, pero si es jurídica, sí alguien lo puede reemplazar, ¿no? Sí, Fredo. Profe, pues depende como hayan estipulado en el contrato. Si han firmado el contrato. No, eso no depende de eso. ¿No? Juan Diego, ya perdiste chance, ¿cierto? ¿Alguien más? Por una razón sencilla. A ver, Angélica, ¿cuál? No sé, profe, tengo duda, pero yo creería que ahí terminaría el contrato como tal, para mi concepto. Profesor, dime, Flor. Yo pienso que no terminaría el contrato porque se supone que al difunto pues obviamente le suceden todos sus bienes, los derechos y obligaciones. Y exactamente, eso tienes más 0,5. Tienes Gracias, más 0,5. Por la sencilla razón de que los herederos de ese causante, que es el mandante, tienen que cumplir con el contrato. ¿Ok? Esa es la razón. Ahora, hago la pregunta a la inversa. ¿Ustedes creen que la muerte del mandatario sea una causal de terminación del mandato? A ver, José Humberto, vamos a ver si esta vez le pega. Doctor. Doctor, pienso que sí. Doctor. O sea, ¿por qué, pienso que sí. Pienso que sí porque, digamos, a la inversa de lo que decía Florestela, no tiene a quien, en este caso, no tiene a quien suceder, porque, digamos, es muy diferente. ¿Por qué no? A mi forma de ver. Porque no tiene a quien suceder el mandato, profe. ¿Y quién te ha dicho que el mandatario no tenga heredero? Bueno, entonces o sea, la respuesta que estás dando inicialmente está bien, pero la argumentación final es la que no está bien. Profe. A ver, José Wilson. José Wilson, y si José Wilson se extingue la obligación. No da, Angélica.
¿Por qué, José Wilson? Doctor, porque se extingue la obligación. Ajá, pero ¿dirías que muerto el perro sacaba la sarna o qué? Sí. A ver, Angélica. Vamos a ver, Angélica. Ay, perdón, profe, pero es que me dio risa. Yo pensaría que si termina la obligación ahí porque no hay quien ejecute como tal el proceso que se está llevando. Ajá, pero ¿por qué? Pues porque se murió la otra persona. Entonces, él a quién le va a pedir cuentas al muerto. Si es que está actuando en su nombre, no está actuando en tantos minutos. Ahí va, ahí esa era Pero la razón. Si el mandatario muere, sí hay terminación del contrato de mandato. ¿Por qué? Porque el mandatario tiene unas calidades, ¿sí? Que los herederos no tienen por qué sucederle. Ahora, si es una persona jurídica y quien está realizando la labor, o por ejemplo que fuera una sociedad en comandita y se muere, ahí entonces como hay una sociedad, cualquiera de los otros herederos cumplen con la, y de los sucesores cumplen con el contrato, ¿sí? Pero aquí la situación es que el mandatario tiene un conocimiento, o sea, tiene, digamos, unas calidades especiales para realizar esa labor. Esa va a ser la diferencia en cuando se muere el mandatario a cuando se muere el mandante, porque es que el mandante no necesita ninguna calidad especial para encomendar la gestión, mientras que el mandatario sí. El mandatario recibe la gestión por las calidades que tiene para desarrollarlo. Entonces, se murió el mandatario, los herederos no tienen la misma condición del, digamos, de esas características especiales del mandatario. A no ser, dice la norma, a no ser que alguno de los herederos pues tuviera las mismas calidades que el mandatario. ¿Ok? Pero entonces esa sería la diferencia en cuanto a la muerte del uno y la muerte del otro. ¿Alguna pregunta sobre el mandato? Para finalizar acá el mandato y hablar de la preposición. Listo, entonces no hay preguntas sobre el mandato. Vamos a hablar de la preposición, contrato de preposición. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, profe. Ok, entonces el contrato de preposición está en el artículo 1332. ¿Qué me ayuda con el artículo 1332? Artículo 1332, preposición. La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, el mandatario se le llamará factor. Ok. Entonces, muchas gracias, Calixto. Calixto, tomaste nota del 05 que se ganó. ¿Quién fue? Florestela, ¿no? Sí, Florestela, gracias. Sí, profe. ¿Y Angélica no, profe? Y José Wilson no, doctor. No, Angélica. Wilson. Angélica no necesita abogados de pobre, ya. Y José Wilson tampoco. Profe, entonces el 0.5. Entonces, Calixto, en el contrato de preposición es una especie de contrato de mandato. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la preposición puntualmente, la gestión que se encomienda por medio del contrato es la administración de un establecimiento. Entonces, en esa función que se va a realizar, acá no se va a hablar de, o la persona no se va a llamar mandatario, sino que se llama factor. ¿Ok? En el contrato de preposición.
En este contrato de preposición, ese contrato, la norma establece que es imperativo, o sea, es de obligatorio cumplimiento, una solemnidad de que ese contrato hay que llevarlo a la Cámara de Comercio, al registro mercantil, para que quede la inscripción en el registro mercantil de dicho contrato. Con esa inscripción en el registro mercantil, el contrato va a ser oponible a terceros. ¿Ok? Se cumple con ese principio de la publicidad de los actos del comerciante. ¿Alguna pregunta sobre la preposición? Un ejemplo, doctor. Un ejemplo es que, digamos, Miguel tiene un establecimiento que se llame Calisto Seguridad Privada, Calisto, algo así, ¿ok? Y celebras un contrato con Wolfgang González, para que Wolfgang administre el establecimiento que está registrado, propiedad de Miguel Fernando Calisto. Entonces, en ese contrato, este administrador, que va a ser Wolfgang, va a tener unas facultades de operar, ¿sí?, todo lo que sería el giro ordinario del negocio, incluido, por ejemplo, celebrar contratos como establecer una prenda sobre el establecimiento de comercio, ¿sí? Y esas actuaciones que conlleve la administración de dicho establecimiento. Entonces, este administrador va a estar registrado en el registro mercantil, va a estar inscrito en el registro mercantil como ese administrador que se llama factor. Y aquí este administrador va a ejercer todos esos actos mucho más allá de lo que normalmente haría un gerente o representante legal de una persona jurídica. Porque aquí la finalidad es la administración del establecimiento de comercio. Y el establecimiento de comercio no es lo mismo que la representación legal. Son dos cosas diferentes, ¿ok? El representante legal... O sea que este factor, doctor, o sea que este factor viene haciendo casi, teniendo la figura como un representante legal en una sociedad normal. No, pero sería únicamente, digamos que sería como el representante, ¿sí? Pero solo en cuanto a lo que tiene que ver con el establecimiento. Pero es que una sociedad no se va a basar únicamente en el establecimiento de comercio. La sociedad va a ser mucho más que el establecimiento. Esa va a ser la diferencia entre un representante legal de la sociedad y el factor. Que el factor únicamente es sobre un establecimiento de comercio o, dice la norma, sobre determinados ramos de actividades de un establecimiento. Va ligado solo a un establecimiento. Mientras que el representante legal va a responder por todos los actos. Esa va a ser una diferencia. ¿Sí, sí quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, listo.